Bien, damos la bienvenida a Jorge Márquez, politólogo. Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. El Jorge, micrófono está cerrado, el micrófono está cerrado. Cheque, Jorge, su micrófono, por favor. Adelante, bienvenido. Ahora sí, su saludo. ahora sí, muy buenas noches, Gabriel, Álvaro, Franco, qué bueno encontrarte por acá. Espero no salir como el anterior Jorge, porque siempre lo sigo seguido, y para que vean que lo sigo, quisiera acotar un temita que tocaron en el anterior programa, ya que, si no me equivoco, Gabriel tenía el texto de Historia Parlamentaria de Bolivia de Salvador Romero, y vio el caso de Mercado, que también Mario fue Mercado. Mario Mercado, que también fue presidente del Club Bolívar, y que claro, sin la necesidad de vivir en el lugar, terminó siendo parlamentario o pudiendo entrar a la candidatura de X región, como si no me equivoco era el caso de Potosí. Pues esto antes de esta nueva constitución, que la tengo por aquí, era posible porque no tenías esa restricción de vivir como mínimo 2 años en esa circunscripción, localidad, lugar, etcétera, 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 ya que el sistema era muy parecido al sistema inglés. Y un ejemplo grande que hay en esto es que Churchill incluso para llegar al Parlamento, a la Cámara de los Comunes, fue candidato en más de una circunscripción, no solamente en Londres, sino también fuera de Londres, sin la necesidad de vivir ahí. Es a partir de esta nueva constitución que hay ese requisito que parece que es importante porque muestra cierta clase de compromiso del candidato con el lugar, con la región, no sé, etcétera, etcétera. Claro, porque poníamos el ejemplo de Franco, ¿no? Bueno, Franco paseño, citadino, y que de repente se aparezca como concejal de Chuspipata, no parece lo más adecuado. Que Rivera sea candidato de Toro Toro, por ejemplo, ¿no? Pero Y, esa es la forma en la que se manejó mucho tiempo la política, ¿no? Y que muchos Así grupos es. no han tenido representatividad. Ustedes se acuerdan, ¿no? Todos eran plurinominales, entonces tú con tu grupo de amigos puedes representar a todo, a todo tu departamento. Ya con este tema de diputados uninominales se ha forzado a que el candidato, bueno, sea de la región, sea de la circunscripción, que viva directamente ahí, lo que también favorece la representatividad de muchos sectores. ahora, además, ¿te acuerdas que el candidato a presidente de un partido tenía asegurada su plaza también en algún momento en el Senado o en diputados? Entonces Claro, sí, sí, sí. podía ser candidato Sí, doble, ¿no, Franco, Jorge? doblemente, sí, exacto. Alejo Vélez candidateó a la presidencia, ¿no? Por Izquierda Unida, que también a una diputación en ciertos lugares en algún sector de Cochabamba. Si no me equivoco, creo que también Evo Morales pasó algo similar en algún momento, ¿no? Que estaba Ajá, como la diputado primera por el elección. Trópico. Y sí, exacto, en la primera elección que va a presidente, no va a la presidencia, pero después también entra como diputado. Entonces se Exacto. permitían esas figuras. Incluso en un momento, en las elecciones para alcalde, el alcalde iba como primer concejal. Entonces si no ganaba la alcaldía, te lo tenías como primer concejal también. Luego se rompe eso, ¿no? El alcalde va aparte de lo que viene a ser la plancha de las concejalías. Exactamente. Bueno, Sí, era una posibilidad que era bastante interesante dentro de lo que es el pluralismo democrático, ¿no? Porque muchos candidatos a presidente, si pasaban el 3% de votación que es necesario para no perder la sigla del partido, tenían la posibilidad de llegar a la Cámara de Diputados e incluso tratar de ser oposición, algún tipo de alianza o lo que vean conveniente. Y era bastante interesante, ¿no? Esa idea del pacto que empezó relativamente bien con el pacto que tuvieron Paz Extensoro y Banzer en un momento de crisis muy grande y donde realmente Paz Extensoro no tenía un apoyo parlamentario grande y para no repetir los errores que tuvo Siles Suazo, terminaron firmando un pacto por la democracia a cambio de nada, ¿no? Después de eso ya vinieron los pactos donde se empezaron a cotear ministerios, viceministerios. El último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada nos muestra lo malévolo que llegó a ser esto, ¿no?
porque los ministros eran de un partido, los viceministros eran de otro partido, y de repente llegó el bombón con su gente y había que darles algo, les colocaron las direcciones y al final todo era un caos y es muy complicado trabajar y llevar la nave del Estado así. Y algo muy Incluso similar el es lo que caso de estamos Víctor Hugo teniendo en este Carvajal, gobierno lo debes transitorio. recordar, Jorge, también, el caso de Víctor Hugo Carvajal, ¿no? Que siendo senador era ministro y para la aprobación de una ley le hicieron renunciar al ministerio, le hicieron ir a su curul de senador, aprobaron la ley, dejó la senatoría y volvió al ministerio. Entonces, también se abría esas posibilidades que al final terminaban siendo polémico, incluso algún momento hasta vomitivo, ¿no? La repartija de acá, en su momento hasta Condiepa recibió un ministerio, ¿no? El ministro apellidaba Conde, no me acuerdo el nombre, pero recibió hasta un ministerio de salud, si no me equivoco, en su momento, con la alianza con Banzer también. Así Sí, es, Ahora, así sí, es. se había la posibilidad de berrinches también, ¿no? Me acuerdo del berrinche de Jaime Paz Zamora cuando lo posesionaron en su segundo gobierno a Goni, a Sánchez de Lozada, porque en su discurso no lo había nombrado, ¿no? Como una parte elemental para que él pueda ser presidente. Entonces salió a dar declaraciones y decía que eso era inconcebible, que no podía ser, que cómo no era posible de que se lo haya nombrado en el discurso y de que eso se tenía que tocar más adelante para ver el funcionamiento de su gobierno. Entonces a veces entraban medio quebrados, ¿no? A dirigir el país. Así es. Incluso en esa alianza, te debes acordar, o se deben acordar lo que dijo Jaime Paz, ¿no? De qué difícil es amar a Bolivia, qué difícil es amar a Bolivia. El momento que hacía la alianza, y hermano, parece que le estaban apuntando con una pistola a la 100 para firmar esa alianza con el MNR, que al final ha sido más una alianza en pos de que no avance el partido opositor en su momento. Exacto. Y ahí se desmorona todo, ¿no? Todo, prácticamente el completo estilo de gobierno, de las alianzas, de los pactos, de la gobernabilidad, del modelo económico, toda esa trazabilidad de la derecha neoliberal se desploma, ¿no? En desmedro de todos estos líderes que ahora están completamente desaparecidos del escenario político. Bueno, a lo que menciona Franco, estamos en un escenario similar porque esta elección va a marcar el recambio generacional. ¿Qué es lo preocupante? La nueva clase política, Dios sabe cómo será. Sin embargo, muchos que están en este momento peleando la silla presidencial, pues se van a jubilar. No puede ser que esta sea su última carta, su última opción, y a ver qué dejan. Y bueno, tendrán que prepararse, y estamos en un periodo de propaganda y de campaña, que seguramente va a ser muy interesante o simplemente va a ser una repetición larga de lo que hemos visto desde el año pasado, donde sinceramente creo que se ha perdido la mística de lo que era la política, ¿no? Sin ir muy lejos, el MIR tenía es el último intento de Mesa, ¿no? Sí, la edad no le va a alcanzar. Sí, no, Mesa salió hoy día a la confrontación, me pareció raro, es como si Arturo Murillo lo hubiera llamado y le hubiera pasado unos tips de responderle así a la Yanine, y Mesa sale disparado, cosa que no ha hecho hasta el día de hoy, y me parece bastante extraño, pero ya se empieza a polarizar, posiblemente sin sentido, ¿no? Es muy difícil por los datos y las tendencias que hay, que la presidente Áñez pueda subir, y incluso tu próximo invitado, que es el primer candidato a diputado plurinominal por La Paz, si tiene suerte llega, ¿no? Si no, posiblemente Chi meta a 2 parlamentarios. Entonces, hay que ver cómo se va a manejar el tema de campaña, pero yo creo que aquí lo que falta es mística. La política es una obra de teatro, ¿no? Lo que ves de los candidatos no es la realidad de los candidatos como tal. Ellos te muestran una imagen y ya no hay, como diría posiblemente Nietzsche, esa vocación de poder de los actores. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde el punto discursivo son muy planos, muy pasivos, parece que piensan que la política va más con lo racional, cosa que no es así, porque la política, la base de la política es la emoción, ¿no? El hecho de que nos guste la política y
y el ser humano como tal haya creado el lenguaje, era poder protegerse de lo que tenía a su alrededor, teniendo como base el chisme, y a partir del chisme creas aliados, tus amigos, grupos que pueden pensar a grupos que están más lejanos. O sea, así es como nace el lenguaje, ¿no? El poder que tienen los símbolos, los colores de los partidos, por ejemplo, los cuadros y demás, que lamentablemente en esta contienda electoral ninguno de los competidores tiene lo necesario como para encarar una elección. Mayormente ahora, y esto es indiscutible, son grupos de amigos, ¿no? Grupos de amigos que están con Áñez, con Mesa, con Tuto, con Luis Arce, que más allá de tener un programa, incluso no se ponen de acuerdo para salir a la prensa y dar la idea que tienen a conocer a la gente. Y ya que nunca te tocan el programa, ¿no? Ya que estamos tocando el tema, a ver, vamos a ver, el domingo empezó la campaña electoral, y a ver, ¿cuál fue el primer paso dentro de ese marco oficial de algunos candidatos? No sé qué te pareció esto, Jorge, nos vas a dar tu opinión. Y la presa Giannini preparando un locro. Bueno, cuando vi el video y lo compartí en redes sociales, vi que era un giro de campaña bastante interesante, pero posiblemente para ser candidato a MasterChef, ¿no? La situación que estamos viviendo en el país es bastante complicada, con un futuro bastante complicado, y no puede ser tan laxo. Y aquí es donde entro en el papel que juegan las emociones y cómo están estructuradas las alianzas, los partidos, los candidatos, y qué deberían mostrarle a la población. Y la política son símbolos, y los símbolos son mística. Si el MIR existiera, pero ahí está un poco más jóvenes, el carácter hogareño, el ser mujer, hay un símbolo también allá atrás, tampoco creo que sea tan inocente. Bueno, el video está mal hecho, digamos, no es muy difuso y demás, pero ¿acaso no es un símbolo ese? Pero aquí también tienes que ver el doble filo que tiene la campaña de Áñez, ¿no? Es candidato y es presidente, tiene una gestión que podemos criticarla bastante, ¿no? Hoy publicó, por ejemplo, que se reunió con estos muchachos de la Universidad Católica que hicieron los respiradores y los felicitó por el gran trabajo que realizaron, cosa que debió hacerlo hace 5 meses antes de traer los respiradores. Debió comprarles los respiradores. Exactamente, ¿no? Y no recién felicitarlos ahora cuando casualmente ya estás en el periodo de propaganda electoral. Entonces, dentro del Ejecutivo deberían de poder sopesar cómo el adversario o cómo la población te va a responder, porque con el Internet y con el teléfono inteligente tienes la información a un clic, cosa que no tenías hace 20, 30 años, y puedes criticar, comentar, irte a las fuentes, a la prensa, y claro, pues la gente por responder no solamente con rabia, o los contendientes te van a responder y te van a criticar también, porque a mí me parece extraño que después de 5 meses que ya existían esos respiradores que eran mejores que los que trajeron de España, resulta que los invita a Palacio y los felicita por el gran trabajo que han hecho. A ver, tengo otra cosa. He compartido una imagen, Gabriel. Dale, ahí va. Ya, la vamos a ver. ¿Y qué opinas de esto? Ya. De Samuel. ¿Es otro TikTok? Es el primer TikTok. El primero, si no me equivoco. Bueno, volumen. ¿Qué opinión nos merece este? Es también forma parte de la campaña, ¿no? Creo que Samuel no me puedo morir, ¿no? Ajá, está cambiando mucho, ¿no? De un tipo ser serio, creo que está tratando de tener un poco más de afabilidad, acercamiento con la gente, seguramente con sectores jóvenes, ha empezado con esto de los TikToks, incluso lo ha defendido, ¿no? Tengo 700,000 vistas, tengo 1 millón de vistas de mis videos en TikTok,
pero tampoco se traduce este tipo de, ¿qué se le dice? Pues de hechos, de actos que tiene de Samuel Doria Medina en lo que es voto. Ya hemos visto que en las encuestas, pues por lo menos aquí en La Paz, está rebajo a nivel nacional, no logra despegar. ¿Qué podemos esperar de Samuel, de este tipo de campaña que también es parte de la Alianza Juntos? Así Hay es, que, observando las encuestas, bueno, las que ha publicado Ahorita vamos a entrar a las Unite, encuestas. ¿no? Solo el primer punto de campaña. Ahorita entramos una pregunta para Jorgito, Jorge. Viendo las ¿Cuál encuestas, Jorgito? ¿Jorgito Márquez o Richter? Jorge Márquez, Jorge Márquez. Jorge, viendo las encuestas, ¿cómo consideras tú precisamente el papel como candidato a la vicepresidencia de Samuel Doria Medina? Estamos viendo que prácticamente no ha aportado nada, absolutamente nada al fortalecimiento no solo de la imagen, sino de la alianza Juntos y precisamente de las posibilidades de llegar por lo menos al segundo lugar y lanzarse así a la segunda vuelta en el caso de Yanine Áñez. ¿Cómo evalúas la figura política y la oportunidad de Doria Medina que nuevamente ve opacarse en el escenario electoral y dadas las encuestas? No le ha aportado absolutamente nada, esto es un hecho estadísticamente verificable, pero ¿cómo ves, digamos, en conjunto la perspectiva de Samuel Doria Medina como vicepresidente y que, bueno, lamentablemente no está jalando ningún tipo de margen de votación positivo para Yanine en el área andina en La Paz? bueno, hay que considerar que en política hay momentos, ¿no? Y hay que saber aprovechar estos momentos y saber jugar con los tiempos. Y si las elecciones se hubieran llevado a cabo en mayo, tal como estaba especificado, Áñez tenía la gran oportunidad de llegar a segunda vuelta, ¿no? Incluso entre los datos que hay, y es Mori que saca Ahorita una lo de... vemos, ahorita lo vemos. Ok, en abril Áñez tenía esa posibilidad. Era la primera vez que había llegado a estar en el primer lugar. Era la primera vez que había llegado a estar en primer lugar, pero a la semana vienen los conflictos del viaje humanitario, el cumpleaños, el tema de los respiradores, la poca respuesta de gestión gubernamental ante los problemas que hay, el confrontar ni manera inteligente con la Asamblea Legislativa, ¿no? Y esto debería ser un jalón de orejas para el ministro de la Presidencia, que en teoría es el puente que hay del Poder Ejecutivo, mejor dicho, el órgano ejecutivo, con la Asamblea Legislativa, con los movimientos sociales y con absolutamente todo aquel que quiere entrar en un diálogo, charla, en negociación con el Poder Ejecutivo en lo que es el tema meramente político. Entonces, yo supongo que han imaginado que cuando uno es presidente manda algo y la asamblea iba automáticamente a decirle, bueno muchachos, ustedes lo hacen perfectamente, vamos a aprobar esto, vamos a aprobar todo aquello que ustedes nos manden. Y la realidad nos ha demostrado que después de más de una década de una asamblea que casi era ciega a la voluntad del Ejecutivo, tenemos, querámoslo o no, independencia de órgano. Y los últimos conflictos que han habido, en el cual han estado metidos el legislativo y el ejecutivo, han hecho que el Tribunal Supremo Electoral y Salvador Romero se conviertan en actores centrales de la última pacificación que ha habido en el país. Es más, yo me atrevo a decir que quien gobierna este país es Salvador Romero Valdián, porque al final es el trabajo que él ha tenido junto con organismos internacionales y que lo ha hecho de callado, ha terminado solucionando un conflicto político bastante fuerte en el país. Y al final, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo han tenido que aceptar la fecha del 18 de octubre, que es inamovible para la elección nacional. Bien, a ver, sigo revisando campañas, por favor, con ustedes. Aquí les paso la de Camacho. Caray, Camacho, miren.
Ya con las tomas, drones, ¿no? Ya no es el celular humilde de la Eva Copa la que está ahí transmitiendo el live, ¿no? Drones, uniformaditos, con banderas y demás, tractores. Oye, el lenguaje simbólico, ya que Jorge nos está hablando de los símbolos, es pues de élite, ¿no? ¿No? Y muy apegada al agro cruceño, ¿no? Es Sí. básicamente un grito de vivan los transgénicos. Entonces, es bastante interesante. Y ahí está blanco, pureza, la paz y demás. Ay, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, ahí está Camacho. Esta ha Estas sido la... imágenes, como de varias campañas que seguramente vamos a ver, preocupan en el ámbito de la salud, ¿no? Porque estamos camino al pico más alto de contagios de la pandemia y justo casualmente salió un decreto donde ya estamos en un post-confinamiento y casualmente empieza el periodo de campaña y propaganda electoral. Entonces, eh, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Que nos olvidamos de llevar puesto el barbijo, que no se respeta la distancia que hay, pues hay un camión allá atrás llevando gente que está lado a lado, y bueno, nos vamos olvidando de cositas básicas y simples, en especial los candidatos. Puede que Camacho o Pumari se enfermen y no sé, todo puede pasar. Es una enfermedad bastante extraña, rara y al mismo tiempo es letal. Y los candidatos deberían tener no solamente ese cuidado con ellos mismos, sino que sacan militancia y sacan gente a la cual también deben cuidar porque ellos son responsables de su gente. Claro, mira ahí están encima de la camioneta y nadie tiene barbijo. Santa Cruz, por Dios, ¿no? Santa Cruz. Santa Es decir, Cruz. le daremos palo al MAS, pero también daremos palo a todos por igual, ¿no ve? No, sí, sí, sí. Alcanzó para hacer una caravana de carros ahí de primer nivel, pero no les alcanzó para un barbijo de 3 pesos. Y oye, qué mala señal que también nos están dando los candidatos de esta manera. Tanto han hinchado y tanto se ha hablado de lo que es distanciamiento social, que el barbijo, que los cuidados. Y cuando ya estamos saliendo de lo que viene a ser la meseta, el pico más alto de la infección, salimos con esto, ¿no? Que al final nos puede llevar otra vez de nuevo, pues a subir lo que es la cantidad también de infecciones. Este tipo de actos de movilizaciones masivas. Así Vuelvo es. al mismo punto, ¿no? El ser humano es un animal que no es racional las 24 horas del día y la política son emociones. ¿Cómo controlar eso? En el caso de Camacho supongo que es algo muy complicado porque es un hombre que hemos visto que se dispara, ¿no? Vino a La Paz el año pasado con una carta porque el tipo se disparó. No sé si hubo planificación previa, pero el tipo se disparó y nadie esperaba y de repente llegó y pasaron los conflictos y después hubo otro cabildo. Camacho es disparado, ¿no? Y creo que eso es lo que le llama la atención a la gente del Oriente, que posiblemente le guste, sea una parte representativa y lo vean como ¿Qué pues valiente. de carácter, el Pero único que le ha Es de enfrentado a Evo, huevo. Solingo lo ha sacado, Solingo ha ido con la carta ahí al palacio, Solingo con la carta y lo ha hecho escapar pues al Evo puede Morales. ser que, y todo te lo muestra eso, es muy querido en Santa Cruz, Sí, y sí. no tiene mayor fuerza en el resto del país, entonces, Está eh, yendo de primero, ¿no? En las encuestas está Ahorita primero. vemos la encuesta. vamos a sacar Ahorita vemos la pero encuesta. ya entrando así a ver a todas las campañas, porque han debido ver, no sé si han escuchado el reggaetón del Tuto, que Eh, fue, hoy Dios santo, otro reggaetón. Espérate un cacho. Aquí tengo un reggaetón. Te va a Ya tiene un gustar. reggaetón ahí, Gabriel, preparado. Dame un ratito. Aquí tengo que compartir la pantalla. Esta realización es, pero no es Bueno, muy yo solo... diferente a lo que ya vi. Ajá. Escúchate. A ver.
Bueno, es lo mismo de la anterior elección. Sí, y a mí me preocupa porque no hay mucha creatividad. Usar la pista de la anterior elección para esta elección está medio fulero en tus redes. Y esa mano, ¿no? La mano es enorme para que muestre autoridad, mano dura, con mesa. Una campaña es cara, ¿no? Entonces hay que considerar que no todos empiezan igual. Por ejemplo, no sabemos con qué nos va a sorprender Pambol o la ADN, digamos, ¿no? Que todavía hay que estar ahí expectantes con qué van a salir, pero es divertido y el tema de imagen de Carlos Mesa es bastante incluso hilarante, ¿no? Quieren mostrarlo como alguien joven cuando es el candidato de mayor edad de todos los candidatos. Entonces, ahora, yo lo veo que una cercanía con la juventud o algo parecido. Yo lo veo como que... Aquí hay mucho filtro en la imagen, ahí le has puesto una cirugía plástica un poquito, porque en los videos diarios lo ves más viejito. Más agotado, más cansado. No, sí. Pero eso les iba a preguntar. Con la presidenta Janine, ¿no? Siempre la vemos con esos filtros ahí, ayudándole un poco a mejorar lo que viene a ser la presencia ya directa de su imagen. Cuando la ves en vivo, dices, puta madre, he visto otra persona en el momento de la propaganda. Entonces maneja mucho, y Mesa también, ¿no? Hasta el lenguaje de la imagen, ¿no? Tener la mano ahí, oye, tan grandota, también te muestra que se quiere mostrar, ¿no? Un tipo limpio, un tipo ahí que quiere plantar mano dura. Dale, Franco. Déjame hablar antes también. Déjame hablar un poquito. Te voy a contar un chisme. A ver. García Linera, cuando salían las fotos, se hacía retocar en Photoshop los dientes de abajo, porque los tiene chuecos. No le gustaba que salgan chuecos. Bueno. Yo lo veo, precisamente lo que acaba de decir Gabriel, es sintomático. En todos los videos que está pasando en su propio canal de YouTube, Carlos Mesa aparece bastante avejentado. Es como si la campaña o toda esta situación desde la convulsión de noviembre del año pasado le hubiera sacado tremendamente la mugre al pobre Carlos Mesa. Pero también me da la impresión en algunos momentos que está enfermo este señor. No sé, tiene una cara realmente muy demacrada, muy deteriorada, avejentada. ¿Será que le ha dado duro con la campaña? Porque tampoco se lo ha visto como una Dalí así, entrando con patada voladora. Pero no sé, a veces también lo veo como indica Gabriel, muy agotado y muy Mira cansado, aquí, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, ahí está bien, ¿no? Pero en sus videos se ve hasta... ahí tú dices que tiene cara de enfermo. Pero mira el tema de las arrugas y demás. Sí, le ha sacado la mugre a la campaña. Lo que le han, este periodo, la pandemia, algo ha pasado. Lo que le han cuidado en otros spots, o sea, la tez brillante y estiradita y demás cosas, en otros lados no le han cuidado. Sí. Como en este caso. Está más viejito, sin duda. Jorge. A ver, voy a hablar así en un contexto ya general, porque la política en el fondo es emoción. Nadie el voto racional no existe, ¿no? Vamos a empezar en eso. No es que la gente agarra y dice, lee todos los programas y dicen, pucha, este chía plagiado de un partido peruano, que creo que es el FREPAP, su programa de gobierno, y no voy a votar por el chi, ¿no? Simplemente agarra y dice, pucha, me gusta porque me vende tal cosa, o hace tal cosa, o da un muy buen discurso, pero en este caso, en esta elección, es pues bastante raro, independientemente de Mesa, que incluso ya sale siempre muy periodista, analítico, de cerca, que se pone aburrido, o Toto Quiroga, que aprovecha los minutos que tiene en medios y que lanza una que otra cosa interesante, pero como nunca hizo un partido y demás, queda casi en la periferia, pero te lanza 2 o 4 cosas que lo puede utilizar incluso tus mismos contendientes para buscar votos. Y todo esto tiene que ver con la campaña electoral, ¿no? Y voy a pedir que me corrijan si es que me equivoco, pero en este tipo de campañas, o para cualquier otro tipo de campaña, el saber hablar a la gente y vender emociones es lo que te hace ganar votos, ¿no? Y algo que olvidan mucho los políticos o los candidatos es que Aristóteles hace años
bastante tiempo, ¿no? Escribí un texto que se llama Retórica, donde nos habla de tres cosas que en una campaña son totalmente importantes, ¿no? El ethos, que es la emoción que le das a la gente, el pathos, o sea, la persona, qué vende la persona, si es segura, si te da seguridad, si se ve temerosa y demás, y el logos, que es el conocimiento de lo que estás hablando. Y como no han habido debates durante mucho tiempo, y básicamente era hablar a tus amigos o a tus partidarios y no ir más allá de ese espacio de confort, se ha perdido esa parte que es muy importante y que no se le está manejando. Y supongo que en algún momento vamos a entrar a esto porque hay debate el 4 de octubre, ¿no? Y aquellos que sepan venderte la emoción van a terminar captando más votos. Y uno de los ejemplos más claros que hay en esto es el debate que tuvieron Nixon y Kennedy, donde la gente que escuchó el debate por la radio lo hizo presidente a Nixon y quienes lo vieron por televisión lo hicieron presidente a Kennedy. Entonces, esto que es muy importante y que ese niño tiene su peso, ¿no? La cosa es saber qué emociones vender y saber con qué cuadros estás trabajando dentro de tu estructura partidaria. Sin ir muy lejos, uno de los pocos partidos que tenía un instituto y trabajaban estas cosas, no sé si se puede ver por acá, es el Instituto Carlos Montenegro, era Mostralo. No sé si se ve por acá. Este es el Instituto de Formación y Capacitación e Investigación Democrática Carlos Montenegro, que era el instituto de cuadros que tenía el MNR y que sabían vender esto, ¿no? Considerando también que para la revolución del 52 o la creación de la generación de la guerra del Chaco y demás, tuvieron mucho apego no solamente con la literatura, sino que en esa época, antes de la revolución, la reforma educativa y demás, en el país la retórica era parte de una materia en las escuelas. Y es por eso que salía gente que era una gran discurseadora y que, bueno, levantaba corazones y se ganaba la confianza de la gente, cosa que ahora no lo vemos como tal, ¿no? Si tenemos uno, y por eso se apela a la idea del voto inteligente o el voto útil, ¿no? O sea, no me gusta, pero pucha, ya ni modo, ese nomás tiene que ser. Y si es que lo han visto al Chino Gómez comentando las encuestas, incluso se mencionó lo que yo he denominado el sondeo telepático, ¿no? Gente va a votar por X candidato, piensa votar por X candidato, pero no lo dice, ¿no? que es muy divertido también, ¿no? Pero es eso, falta esa mística, falta esa fuerza, identificar por los colores, identificar no solamente al candidato, sino los cuadros. Colocamos ejemplo, el MNR tenía a Víctor Paz Estenssoro, Siles Suazo, estaba Walter Guevara, Germán Monroy Bloch, o sea, era un equipo de trabajo, y era un equipo grande de trabajo. El MIR, Jaime Pazamora, Eid Araníbar, que después se hace el MBL, o sea, había grandes equipos de trabajo, no era que el candidato era el único que iba para adelante. Sin embargo, si vemos a los competidores, hemos retrocedido. Sí, es probable que hayamos retrocedido y que no haya esta estructura de cuadros partidaria, ¿no? No sabemos cómo están estructurados los partidos. Y aquí hay un punto que hay que tocar en el tema de Juntos. Unidad Nacional es un partido nacional. Demócratas es un partido nacional. Solvo es regional y Todos de Tarija es regional. Tienen que poner un nuevo ministro de planificación y traes un tipo que no es de ninguno de los partidos, pero lo traes porque a alguien tenías que colocar en ese ministerio. Lo terminas trayendo a Branco. Y ahí dices, wow, ¿qué ha pasado? Porque en teoría, para la elección del 2019, los demócratas era el partido político con 200,000 militantes. Y decían, nosotros tenemos los militantes suficientes incluso para... 300,000. Exacto. Entonces, de esos 300,000, ninguno era capaz de hacer algo relativamente brillante, ¿no? Entonces terminas trayendo a una figura ya muy gastada de Santa Cruz, que no sé si los jóvenes se acordarán quién es o qué hizo, porque los jóvenes viven en absolutamente otro mundo, están viendo hacia adelante,
tienen la tecnología de su lado, buscan mayores libertades, y supongo que es la vieja manera de pensar de que todos, absolutamente todos, estamos pensando en política, cosa que no es así. Del 100% de la población mundial, un 5% se dedica a la política, un 2% siendo actor político, y el resto está entre la prensa, analistas y demás. Entonces, no hay más. Y esa es la dimensión que a veces en nuestro país se olvida. No, y aparte que los partidos, bueno, excluyendo al MAS, todos los partidos políticos que han estado contendiendo con ellos tampoco tienen una estructura, no han sido dos partidos que se han formado, agrupaciones ciudadanas que han logrado entrar a estas alianzas y que han puesto a ciertos candidatos. Desde Podemos, el 2005, Convergencia con Manfred, incluso Unidad Demócrata con Unidad Nacional y los demócratas, ¿no? El momento que ya ingresan a la asamblea, que ya se sitúan, y ellos mismos se desmembran, dan a entender, muestran que no tenían una estructura partidaria como lo está aquí, nos está contando Jorge, y como lo hemos sabido, como lo era el MIR, como lo era el MNR, que tenía cuadros que se formaban desde abajo y que llegaban a ir subiendo, que incluso habían elecciones internas. El MNR incluso llegó a ser como unas elecciones, una especie de primarias entre tres frentes, donde de ahí salían lo que eran incluso sus candidatos a diputaciones, uninominales, plurisenaturías y demás. En cambio, ahora no. Incluso ahora, ¿no? Estamos viendo que los mismos partidos están haciendo aguas en el momento de estar inscribiendo a sus candidatos. Tenemos a Camacho postulando a Roxana Lizárraga, ex ministra de Áñez, y a Justa Canaviri, que era una abierta defensora del movimiento socialismo, y de Evo Morales. Así es. Sí, eso es verdad. Yo quisiera agregar otra pregunta también a los tres y obviamente beneficiarnos del análisis de Jorge Márquez. El día de ayer el ministro de Economía, Óscar Ortiz, ha indicado que el déficit fiscal previsto para este año era de 6 puntos y algo, pero que ya hemos sobrepasado a estas alturas, habiéndose establecido más de 20,000 millones de bolivianos de déficit fiscal. Esto realmente es increíble. El Estado está en una seria crisis económica y para eso tendrán que enfrentar los candidatos con mayor potencial para llegar a la presidencia un programa de ajuste económico realmente muy profundo, porque un déficit fiscal de 20,000 millones de dólares es increíble. Ahora, no se ha publicado en la prensa, pero he leído algunas declaraciones de gente, funcionarios públicos, no sé si son falsas o no. En el Senacir, algunos funcionarios públicos han indicado que se les ha instruido, que se les va, se les ha instruido no decir nada respecto a una reducción de sus salarios, que no hay dinero, no hay efectivo en el Estado y que a cambio de que se les respete sus fuentes laborales tendrían que aceptar una reducción en sus salarios. Esto puede ser verdad, puede no ser, pero lo cierto es que el Estado no tiene para pagar ni siquiera a sus propios funcionarios. ¿Cómo ves esto, Jorge? Y Gabriel Álvaro, ¿estaría dentro de las fake news esto de una reducción de sueldos a ciertos funcionarios? ¿O efectivamente, si el déficit es de más de 20,000 millones, es porque efectivamente no hay dinero para pagar ni salarios? Bueno, lo que dijo Ortiz ayer era, bueno, los 20,000 millones de déficit solo del primer semestre, ¿no? Era el calculado para el año. Para el año, exacto. Y esto ya se alcanza. Eso va a aumentar, eso va a aumentar. Entonces, la pregunta era, ¿qué va a hacer para hacer esto? No, estamos financiando el déficit. ¿Qué quiere decir eso? De que te estás prestando plata del Banco Central o de organismos internacionales para que el Estado siga funcionando. Exacto, ¿no? Pero también dijo que los 7,000 millones de bolivianos que había desembolsado ya el Banco Central, y esto se adelantó prácticamente en el mes de abril. ¿Recuerdas, Gabriel Álvaro, cuando lo invitamos a Gonzalo Chávez? Los 7,000 millones del Banco Central ya se habían prestado o se habían desembolsado, y esto resulta ser un piojo tuerto, es insuficiente. El Banco Central desembolsa 7,000 millones y resulta que el déficit alcanza 20,000.
Esto realmente es insólito. Estamos ante una crisis galopante y definitivamente el próximo gobierno tiene que tener un paquete, un equipo económico muy solvente en función de detener esta debacle económica que es profunda. La respuesta de Jorge, enseguida las encuestas. A ver, veremos un ratito, ¿ya? Es complicado, ¿no? Porque independientemente de que si el Estado central no tiene dinero, gobernaciones y municipios están en el mismo problema. Le agregaremos a este problema un problema un poquito más grande, el sistema universitario. Porque si el Estado no tiene para cubrir al Estado, no tiene tampoco para cubrir al sistema universitario. Entonces, todos estamos metidos en un problema que por un lado tenemos un Estado bastante grande, gigantesco, es más, incluso lo tenemos ya bien metido en la idea del pensamiento, ¿no? Si vas a trabajar en algún lugar, qué mejor que trabajar para el Estado. ¿Por qué? Porque cuando eres consultor no puedes fallar en impuestos, ni un día, ni un centavo. Es muy complicado, aparte de que tenemos un sistema impositivo que es un infierno fiscal de aquellos terribles, y ustedes, y al igual que yo, lo han debido vivir en algún momento, de lo fregado que es el consultor en este país, porque gran parte de lo que ganas lo terminas pagando impuestos. Pero cuando tienes la suerte de entrar al servicio público, tienen ciertas ventajas que no lo tienen, por ejemplo, los privados, los consultores. Entonces, la crisis que se viene va a obligar a quien se haga cargo a que cambie nuestro régimen impositivo, porque se van a necesitar inversiones fuertes, muchas empresas gringas van a salir de China y tienen que caer en algún lugar, y América Latina posiblemente sea ese lugar, y se van a abrir oportunidades tanto a mediano como a largo plazo. La cosa es cómo vamos a esperarlos como país, qué les vamos a ofrecer, porque se viene una crisis que es muy, muy fuerte y que, como es una crisis mundial, no todos los organismos internacionales, por más que tengan la buena voluntad de ayudar, van a tener plata para hacerlo. Entonces, tenemos que ver la capacidad de reinventarnos. Si no podemos hacer los cambios que sean necesarios, pues vamos a seguramente entrar en una crisis política, económica y social, donde muy pronto posiblemente estemos eligiendo a otro presidente. Y esto va más allá de los discursos, y habría que ver los equipos que tienen los que están en competencia para ver cómo van a apaciguar la crisis. No, lamentablemente ya no hay, qué sé yo, un Víctor Paz Tensoro y un equipo fuerte como para sacar otro 21-060, pero van a intentar ver qué hacer. Y entre los análisis que han podido ver o que se pueden ver en los medios, aparte de Gonzalo Chávez, quien creo tiene la idea clara de lo que puede pasar, es Mauricio Medinaceli, ¿no? Que incluso dice el futuro de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos no está en Bolivia, está en el Asia, está en el África. Hay que tener esa visión incluso para que tus empresas, que son tus commodities, sigan produciendo, porque al final, lamentablemente, seguimos viviendo de eso hace más de 60 y pico de años, 68, 69 años, que no podemos salir de este ciclo extractivista de la economía. Entonces, hay un reto y un desafío bien grande, ¿no? Los mayores afectados con seguridad van a ser comerciantes de la Feria 16 de julio y todos aquellos que se dediquen al comercio, porque no va a haber mucho circulante, va a haber desempleo y todos vamos a estar metidos en un gran problema. Habría que ver cómo incentivar a esta gente que esté en el mercado informal, que es el más grande que hay en el país, de que se formalice. Y la gente que gana sus pesos y que hace su plata y que termina construyendo su cholet, sabe que si se vuelve formal, no va a seguir ganando como está ganando. Entonces, el cambio al régimen impositivo es urgente en este país. Bien, revisaremos. Excelente análisis. Ahorita tengo algunos comentarios. Por favor, Gary Mostajo dice, no les alcanzó para comprarse un barbijo. Esto con relación a la campaña de Camacho que estábamos viendo en imágenes, ¿no? Donde justamente están todos uniformaditos, bonitas las poleras, bonitas las banderas, bonitos los coches, bonitos los tractores, pero no había barbijo.
Mario Mostajo, un saludo desde Sucre, nos dice. Luz Aguirre, licenciado Márquez, aparte de ser un joven analista, todo un arqueólogo que desentierra la vieja intelectualidad política. Ruth Quispe tiene una pregunta, pero lo vamos a leer después de la revisión de las encuestas. Bueno, para nadie es nuevo lo que ha revelado si es Mori y justamente la pantalla de Unitel y de algunas otras redes nacionales. Pero bueno, ahí está el panorama de, por ejemplo, la intención de voto en La Paz. Comentarios muy cortos, por favor, y un balance general ya para todos los participantes, antes de que entre Williams Vasco P. Le hemos avisado y lo estamos esperando cordialmente. Jorge, apuntes cortos a cada diapositiva. Bueno, esta es la intención de voto. ¿Qué pasó con Sol Boy y Yanine Áñez? ¿Por qué un 4%? Por ejemplo. La gestión, el mal manejo de la gestión, el pésimo manejo de mandar un mensaje, ¿no? Si se han dado cuenta, ya entrando a campaña electoral, quien ha desaparecido es Arturo Murillo. Ya no sale con amenazas ni diciendo macanas, porque sabe que hay una imagen que hay que cuidar, porque si sales y dices, no, que salvajes aquí, salvajes allá, estás golpeando sin darte cuenta una parte del electorado que posiblemente estaba indeciso. Y cuando entras en campaña, lo que haces es un proceso de enamoramiento. No vas de buenas a primeras y le dices, oye, vota por mí. La gente va a mirar y te va a decir, oye, ¿vos quién eres? Es todo un proceso. Por eso digo que falta mística, falta retórica, falta espíritu. Pues tenemos a los candidatos a presidentes. Todo el mundo los conoce. Pero no te venden ninguna emoción. Lo único que hacen es pelearse entre ellos cuando deberían de hablarle al electorado. O sea, yo no sé, incluso para ver aquí el tema de la encuesta en La Paz, es dónde estaba Carlos Mesa con esta encuesta, pues en el segundo lugar, ¿no? Sacándole una ventaja bastante grande a Áñez, que tiene un 4,2%, considerando que tiene al equipo y la estructura que tiene Luis Revilla en la alcaldía. Y esto responde básicamente al mal manejo de la gestión gubernamental. En Cochabamba es similar, ¿no? El voto fuerte del movimiento al socialismo, sabemos que se encuentra en el Chapare y en gran parte Cochabamba. Carlos Mesa, que ha sabido captar indecisos, que básicamente, si no me equivoco, está repitiendo el mismo porcentaje del año pasado. Y bueno, una Yanine que está golpeada porque José María Leyes, el alcalde de Cochabamba, sale de un lío para meterse en otro, casi en automático, ¿no? Primero que son las mochilas, bueno, sale libre porque hay un cambio de gobierno, viene la presidenta, lo va a visitar a la clínica, le dice que ya todo está bien, que siga su trabajo, comienza la pandemia y empiezan nuevamente los problemas. Entonces es también un voto castigo contra el alcalde y contra lo que él representa y contra sus aliados que van a la elección. En Santa Cruz está algo que es muy importante, ¿no? Unos demócratas que han estado más de 14 años en la gobernación, pero que ya pues la figura de Rubén Costas ya ha envejecido, ha aparecido muy poco en el momento de crisis. Es más, quien ha paliado el momento de crisis en Santa Cruz, él lo ha hecho con una valentía, incluso con críticas al gobierno central por la tardanza que había en el apoyo, era el doctor Urenda, y que lamentablemente falleció por esto el tema del COVID, pero ya hay un cierto cansancio en la población cruceña que está viendo en Luis Fernando Camacho, que al igual que Rubén Costas, nace a partir del Comité Cívico Pro Santa Cruz y que parece ser alguien nuevo y alguien que por el carácter le gusta a la gente de Santa Cruz. Es un tipo que va, se mete, no tiene miedo y que está agarrando todo ese descontento. Es más, hay que considerar, por ejemplo, que dentro de lo que es Creemos de esa alianza, están utilizando la sigla de la UCS y Johnny Fernández es muy, muy capo para llegar a lo popular de Santa Cruz, ¿no? Porque no es fácil meter entre 3 a 2 concejales al municipio cruceño. Y Johnny Fernández tiene esa llegada que posiblemente la han perdido los demócratas. Es más, yo me animo a decir que la gran cantidad de diputados uninominales que salgan de Santa Cruz van a terminar siendo de Creemos. De ahí nos muestran un Carlos Mesa que ha caído al cuarto lugar
y que las bases del movimiento al socialismo lo colocan en un lugar expectante a Luis Arce, ¿no? En lo que es el tema de la encuesta nacional, solamente con los votos válidos, ese 4% que Luis Arce necesita para ganar en primera vuelta está acá en Santa Cruz. Entonces, depende de cómo se vaya a jugar en este periodo de campaña para sacar esa cantidad. Si no lo logra, va a tener que ir una segunda vuelta. Eso con el eje, pero también, bueno, el electorado cruceño está pensando en sí mismo, parece, ¿no? Y no en la visión de país. No es que tenga que votar por Mesa, pero es el electorado que rompe un poco con la lógica que hay en los otros departamentos. Ahorita lo vamos a ver qué más tengo. Tenía Oruro, pero miren, no he podido bajar todos. Aquí igual, miren lo fuerte que está Luis Arce. El nacional es este, ¿no? El nacional es este. Sí, sí, sí. La tendencia es que todos están a la baja, ¿no? Incluso Áñez ha bajado de un 15 a un 10, posiblemente baje un poco más, porque la mala gestión que ha realizado, más que se ha alargado el gobierno transitorio, le resta mucho. Vuelvo a mencionar, si las elecciones eran en mayo, Áñez tenía su gran oportunidad. Mientras más lejos esté la fecha de la elección, no va a poder llegar a una segunda vuelta, ni tampoco va a poder remontar. ¿Por qué? Porque no hay un equipo, es más, ninguno tiene un equipo. Entonces, están viendo y se están batiendo cómo le van a hacer. Si vemos las listas, como mencionaba Álvaro, la mayor parte son invitados, ¿no? ¿A quién se le ocurre colocar a Roxana Lizárraga, que es una especie de estrambas-aguas, pero más amarillista y escandalosa, digamos, ¿no? En lo que es el periodismo, o que de repente lo coloques como primero de tu lista al doctor Vasco P., que no es de ningún partido, ni de Solbón, ni de todos, ni de Unidad Nacional, ni de Demócratas, ¿no? Y si llega es porque ha cumplido el chiripazo de su vida. Entonces, Epa, qué duro. Vasco P. está en antesala, por si acaso, enseguida va a entrar. Me imagino que va a comentar eso. Doctor. Una cosa, es lo que te dicen los datos, ¿no? Una segunda vuelta no es probable sin el MAS, pareciera. ¿O sí es probable una segunda vuelta sin el MAS? El MAS tiene bases demasiado fuertes y están votando un voto que es meramente partido, ¿no? Posiblemente es la misma fuerza que tuvo el MNR el 85, el 93, el 97 y el 2003. Hay gente que se identifica con el MAS y que va a votar por el MAS independientemente sea quien fuere el candidato. El problema es que esa base de voto que tienes ya te ha hecho llegar a un techo y necesitas ir más allá de tu base. Y no solamente es en el caso de Luis Arce, sino es de todos los candidatos que tienen chance y posibilidad. Tienen que ir más allá de su espacio de confort. Y en los momentos de crisis que hemos tenido es interesante, por ejemplo, de cómo hay una Arce retoma el primer lugar, Áñez baja y Carlos Mesa, sin decir nada o apareciendo muy poco, se mantiene en el segundo lugar. Y supongo que esto es porque hay un discurso predominante dentro de la política boliviana que lo maneja el Cachín Antesana en un ensayo brillante, ¿no? La del péndulo ideológico que está en Bolivia hoy, donde te dice que el discurso a partir del 52 en adelante es el del nacionalismo revolucionario. Los extremos en algún momento van a perder. ¿Cuál es el problema de los extremos? Y te lo explica. Si a los extremos radicales se les da micrófonos, cámaras, salen y hablan, van perdiendo. Y aquel que logra acomodarse en el centro es el que termina ganando. Y esa, por ejemplo, ha sido el gran papel que ha sabido jugar el MNR con el POR por un lado, el PIR por el otro, el Partido Liberal molestando por el otro, el Partido Republicano por el otro y el Conservador. Y ellos han sabido agarrar de todo ese espectro político, todo aquello que necesitaban y mostrarse como un partido concertador. Esa es la estrategia que manejó el movimiento al socialismo cuando gana Evo Morales la primera elección con más del 60%. Mientras tenías un Malco y otros grupos que eran meramente radicales, el MAS se mostró como aquel que era capaz de llegar a un diálogo y una concertación. Y es que por eso gana la elección, porque no solamente enamora a lo que son sus bases en el área rural, no, sino que también logra enamorar a las clases medias urbanas. Y a partir de ahí es que tiene una votación demasiado grande. Que no haya sabido manejar eso en el tiempo es otra cosa.
Bien, Jorge. ¿Alguna valoración? Don Álvaro Rivera, Franco Gamboa, antes de entrar con Williams Vasco P en segundos nada más. Cortito, por favor. Cortito, solamente, bueno, menos de un minuto. Definitivamente, esta encuesta refleja las intenciones de voto, es una tendencia sobre el voto, pero me parece que va a ser imposible pensar que el MAS no va a llegar a la segunda vuelta. El MAS va a llegar a la segunda vuelta. De ahí que han perdido mucho tiempo, mucho espacio, no solo Carlos Mesa, Giannini y el resto de la derecha. El gran perdedor aquí es la derecha, en su versión centro-derecha, extrema derecha, en su versión conservadora, son los grandes perdedores. La razón, la imposibilidad de una candidatura única, la imposibilidad de una unidad. Gracias, Franco. Don Álvaro Rivera. Lo que yo veo que aquí es donde está funcionando lo que viene a ser el voto duro del MAS. Está sólido en gran parte en lo que viene a ser La Paz, más que todo la ciudad del Alto, que es bastión, lo mismo que gran parte de Cochabamba, y se muestra esta división en lo que viene a ser Santa Cruz con lo que es el voto. Y ahí podemos ver lo que es el papel, lo que ha sido el papel del voto útil el año pasado, ¿no? Mesa ha bajado un 10% cuando ha punteado, cuando salió primero la anterior elección, y ahora tenemos a dos candidatos de Oriente que directamente han dividido lo que es su voto, y que, bueno, en cierta manera, esto puede poner en riesgo directamente lo que incluso puede ser una segunda vuelta. Si viene el movimiento socialismo con un discurso más conciliador, más cercano a las clases medias, a esa gente, ese voto que ha perdido, esos 3-4% que le falta a Arce, lo puede remontar y nos puede dejar directamente a Arce en la presidencia y con un parlamento mayoritario, no con esa absolutez de los 2/3 o tal vez una mayoría absoluta, pero sí con un parlamento, con una asamblea, con mayoría en diputados, con mayoría en senadores. Bien, gracias Álvaro, gracias Franco. Jorge, un placer, un gusto conocerte, muy, muy lúcido en tus apreciaciones, muy picante a ratos y ojalá podamos tenerte más adelante. Es un placer, un politólogo joven. ¿Qué edad tienes, Jorge? La edad de Cristo y espero no resucitar uno de estos domingos. Buenísimo. Oye, un abrazo, un placer tenerte acá. Un abrazo, acá. Jorge. No, el gusto ha sido Estamos en contacto. Placer. Gabriel, Álvaro, Franco. Esto se pone bueno, ¿no? Ojalá se pongan las pilas y revisen a los clásicos, ¿no? Cuando Marco Tulio Cicerón fue para ser cónsul en Roma y ganó la elección, fue gracias a que su hermano Quinto hizo un textito que era brevario de una campaña electoral, donde están todas las mañitas que un candidato debería hacer para ganar la confianza y el voto de la gente, y que lamentablemente se han olvidado. Y otra cosa que es muy importante, el trabajo en territorio, que ahora no se puede hacer por la pandemia, es bastante importante. Y eso te termina jalando votos, incluso colocando candidatos uninominales. Y algo que se están olvidando los partidos de la derecha, de la centro derecha, del extremo y demás, es del área rural. Quien puede tener una ventaja bastante interesante ahí, como lo ha demostrado en la anterior elección, es Chi, debido a las iglesias evangélicas, que parece que hacen un control electoral bastante interesante, ¿no? Y bien hecho, ¿no? Pulcro total, así casi totalmente sindical, ¿no? luterano, calvinista, casi sindical, y posiblemente ahí hayan sorpresas en La Paz. Chi está a casi nada de llegar al porcentaje de Áñez en La Paz, incluso de superarla. Entonces, hay que ver cómo se colocará la próxima elección y las tendencias que te muestra esta encuesta, ¿no? Ya te está mostrando que solamente hay 2 en competencia y está el resto. Y a partir de ahí, o todos se ponen las pilas, o posiblemente la candidatura sigue como va, sin ninguna emoción de por medio, y con actores que, bueno, si le ponen un poquito más de empeño, incluso pueden mostrarnos algo interesante. Jorge, un placer, gracias. No, el placer ha sido todo mío. Muy buenas noches. Un gusto, Jorge, que te vaya muy bien. Dudó, el placer ha sido todo suyo, casi dice, ¿eh? El placer es todo suyo de haberme tenido ahí. Bien, el tema, lo que me llama la atención de Jorge es justamente lo siguiente: capital simbólico, no están aprovechando los sentimientos y los símbolos. Piensan que todo es racional.
los candidatos. Y es el fuerte de lo que tuvo el MAS en 14 años con Evo Morales, esa identificación con el líder es lo que ha votado a mucha gente a llevar. Más no había aquí campaña, no había proyecto, no había plan de gobierno, no. Era la forma en la que se mostraba Morales, la forma en la que hablaba, la forma en la que se expresaba, los valores que él expresaba a través de su forma de hablar, de sus modales y demás, lo que llevó directamente a la gente a votar y a tener ese apoyo grande. Ahora no lo tienes en ninguno de los candidatos, excepto Camacho, pero esto de Camacho jala para el oriente, no para el resto del país, no lo está jalando.